Bienvenidos a esta nueva edición de este curso de oratoria. Estuvimos la semana pasada aquí, el lunes 18. Sé que algunos de los que están aquí estuvieron el lunes, otros de los que estuvieron el lunes están hoy aquí, así que bueno. En caso de que alguien no estuviera el lunes, se lo he dicho a alguno, en el canal de YouTube de Gente Brillante de Darte está colgado la primera parte por si alguien quiere verlo y saber de qué va lo que estamos hablando hoy, que algunas cosas estarán relacionadas con las que vimos el lunes pasado. Entonces, citaré o mencionaré de vez en cuando algunas cosas del lunes pasado, pues tomar nota y las ven en el vídeo de ese lunes, el lunes 18, donde estará explicado eso. El lunes pasado estuvimos hablando acerca de qué es la oratoria. Vimos algunas características que debería cumplir la oratoria para poder entrar dentro de esa nomenclatura. También vimos una idea interesante y es si se puede aprender a ser un buen orador. Y una de las ideas que estuvimos repasando es que normalmente en cualquier cosa de la vida se puede aprender. Hay gente que tiene habilidades especiales, por ejemplo, para el deporte, para la música, para otro tipo de actividades. Y claro, esa persona, aunque nunca lo haya hecho, se pone y rápidamente aprende y avanza muy rápido, vale. Pero hasta la persona que no tiene esas habilidades especiales, si se pone, si se esfuerza, también consigue ese objetivo. Es verdad que una persona que tenga muy buena memoria, o que tenga, decíamos, buena imaginación, o que está acostumbrada a tratar con el público, le será más fácil convertirse en un buen orador, pero hasta la persona que no tiene esas habilidades o esos dones también puede convertirse en un buen orador. Decíamos la semana pasada, hablaremos en esta también de nuevo, de la necesidad de practicar mucho. Cuanto más se practica algo, un deporte, tocar un instrumento musical, más fácil sale, más se hace uno con ello, más a gusto te sientes y por tanto más disfrutas y disfrutas también los que te están escuchando. Así hablamos de eso, hablamos también de un peligro, un problema que a veces afecta, que son los miedos que yo diferenciaba entre nervios y miedo. Para mí, decía la semana pasada, los nervios están bien, demuestran que tú respetas a tu auditorio, por eso te sientes un poco inquieto pensando en decir o plantearlo de tal manera que tu auditorio se beneficie, así que eso no está mal. El problema es cuando el miedo, o sea, el nervio salta al miedo, cuando ya es una cosa que no te deja hablar, que te bloquea, que no te permite estar tranquilo. Pues vimos algunas cosas que se pueden hacer para evitar que el miedo se convierta en un impedimento en la oratoria. También hablamos de algunas dinámicas que se pueden realizar, como esas de alto impacto, que nos ayudan un poco a quitarnos pesos de encima y poder estar más tranquilos a la hora de comunicar. Hablamos también de herramientas, como eran las preguntas. Decíamos que este aparato a veces se aletarga un poco con las cosas que tenemos a nuestro alrededor. Las preguntas lo despiertan, lo mueven, lo arrancan, lo ponen a trabajar para que saque más provecho. Así que cuando hablamos con nuestro público, plantear preguntas pues también contribuye a que la persona pues esté más centrada en lo que estamos hablando y se beneficie más. Y también hablamos de las metáforas, esas metáforas, ilustraciones, ejemplos que a veces utilizamos para comparar dos términos, dos cosas, y que la persona lo capte mejor la idea de lo que queremos decir. Bueno, hoy habíamos dicho que íbamos a hablar de, entre otras cosas, cómo preparar la información, cómo organizarla, cómo tomar notas, y hablaremos también de otros detallitos a tener en cuenta a la hora de preparar y de presentar la información. Pero hemos tenido un problema, y es que, anoche no dormí muy bien, así que a las 5 de la mañana ya estaba cansado de dar vueltas y decidí levantarme. Y pensando, decidí que en vez de hablar de oratoria, hoy vamos a hablar de cómo preparar una cena de gala. ¿Les parece bien? ¿No les importa que cambiemos de tema? Vamos a hablar de eso. Cómo organizar una cena de gala. Entonces, tú quieres invitar a un grupo de personas, amigos o lo que sea, quieres hacer no la típica cena de que cada uno trae algo, nos tiramos por el sofá, no. Algo bien preparado, adornado, decorado, con cierto tipo de estilo a la hora de vestir, y entonces tienes que preguntarte qué es lo que quiero organizar, qué sé cocinar yo, a lo mejor sé mucho o sé poco, de lo que yo sé le gustará a mis invitados, habrá algo que les siente mal, quizás
algunas de las cosas que voy a cocinar les hace daño, son alérgicos, habrá alguna cosa que les impacte, que les llame la atención y les guste. Bueno, pues ahora te empiezas a plantear preguntas para ver qué haces, para que tu cena, cuando vengan tus amigos, sea un éxito, para que disfrutes de ello. Así que lo que vamos a hablar hoy, pues dijimos un curso para organizar una cena formal, ¿no? ¿Qué consistirá la cena? ¿Cómo la presentarás? ¿Cómo te vestirás? ¿Cómo arreglarás tu casa? Claro que yo les había citado aquí para hablar de oratoria, no de cena formal, ¿no? En realidad es algo parecido, ¿no? Cuando quieres hablar a tu público, no se trata de venga, me tiro ahí a la oficina y voy a hablar. Pues igual que para preparar quizás una ocasión como esta, le tienes que plantear preguntas para organizar bien la información y que sea provechosa, que llame la atención, pues lo mismo cuando tienes que presentar una información a tu público. ¿Cómo prepararse? Volvemos a la oratoria, no se asusten, volveremos a la cena de vez en cuando, pero seguimos en el tema de la oratoria. Leer sobre el tema. Ya saben aquello de el que mucho abarca poco aprieta, ¿sabes? Ese dicho de la persona que quiere un poco hacer y saber de todo, que al final no es especialista en nada. Pues a veces nos pasa eso, queremos dominar todos los temas y todos los aspectos de la vida y no podemos. Siempre habrá alguien que sepa mejor que nosotros o que lo desarrolle mejor. Pero si es algo de lo que te gusta hablar y vas a hablar a menudo, cuanto más leas sobre el tema, mejor. Más lo dominarás, más lo conocerás. Así, lee artículos, vete a conferencias de personas que hablan de ese mismo tema, lee libros que traten sobre el asunto y de esa manera se aumentará no solo tu vocabulario, que era una de las cosas que decíamos la semana pasada, que se consigue leyendo, sino también conocer más del cerebro. Pero, claro, no se trata solo de leer, porque uno puede leer y leer y leer, y encima en realidad estás solo quizás acariciando la superficie del aspecto que vas a hablar. Si no es solo leer, también, como dice el siguiente punto, hay que prepararlo bien. Porque si vas a dar una conferencia, una charla, un taller, lo que sea que estés preparando, no solo da ideas superficiales, hay que dar argumentos, dar explicaciones, convencer a tu auditorio de lo que estás diciendo. Y para ello hay que prepararse bien. Eso significa dedicar tiempo a estudiar, profundizar, buscar esos datos que te van a venir bien después cuando tengas que convencer a tu auditorio de esas cosas que estás presentando. El siguiente punto, escoger un título. Y aunque seguro que todos los aquí presentes lo entienden, lo aclaro para que lo entendamos mejor. Se suele confundir tema y título. Es un error que no pasa nada si entiendes de lo que va y haces bien tu presentación, pero que se refieren a dos cosas relacionadas pero diferentes. Un tema es algo general, muy amplio. Oratoria, es un tema muy amplio. Cenas, puedes montar cenas de lo que te dé la gana. Vestido de romano, en una piscina, lo que quieras, ¿no? Así, el tema es algo muy amplio. Nos volvemos a la oratoria, pues oratoria es un tema muy amplio. Quizás que vas a hablar de los requisitos para la buena oratoria. Tal vez vas a hablar de buenos oradores en la historia. Vas a hablar de buenos discursos presentados por esos oradores. O sea, el tema es muy amplio. Curso de oratoria es un título. Porque de ese tema de la oratoria ahora nos centramos, lo reducimos un poco más y hablamos solo de un curso. O sea, cómo enseñar o transmitir ideas para que otros aprendan de la oratoria. Pero si en vez de curso de oratoria dijéramos curso de metáforas o taller de metáforas, encima reducimos, ese título reduce mucho más de lo que vamos a hablar dentro del amplio tema de la oratoria, pero estamos reduciendo el campo de lo que vamos a hablar. Porque si nuestro título es relacionado con las metáforas, pues ahí las preguntas y otras partes de la oratoria no vienen al cuento. Vamos a centrarnos en las metáforas. Así que el título te permite ampliar o disminuir, por así decirlo, lo que vas a tratar con los que van a escucharte en ese día en particular. Claro, ¿qué pasaría? Y esto es una pregunta por si alguien quiere responderla. ¿Qué pasaría si te pones a prepararte, que dijimos que era el segundo punto, empezar a investigar, sin antes haber fijado un título?
¿Qué puede pasar? ¿Y te disperses? Exacto. ¿Saben eso de irse por los cerros de Úbeda? Pues empiezas a buscar información, pero como no hay nada que delimite de lo que vas a hablar, porque no le has puesto título, información ahí de sobra. Así que cuando te quieres dar cuenta, llevas un montón de horas buscando información que después no te sirve para nada. Porque cuando por fin pones el título te das cuenta que lo que estuviste buscando no tiene que ver con lo que tú quieres hablar al final. Así que una de las primeras cosas que hay que hacer casi, cuando empezamos a prepararnos, es decidir qué título va a llevar mi disertación. A lo mejor después hay que cambiarlo, después a lo mejor hay que matizarlo un poquito más, vale, muy bien. Pero por lo menos ponerle un título que limite el campo de acción de lo que voy a buscar, el proceso que voy a hacer a la hora de recopilar la información. Y ahora, una vez que tienes el título, ahora ponte a recopilar información relacionada con ese título. Claro, sí, pero sí. Con respecto al título, yo he oído que no conviene que resuma las ideas principales ni que tenga que ver con el tema, sino que despierte cierta parte de interés. Tú hiciste el otro día en la presentación, por ejemplo, ponías miedo y aparecía una gallina y luego hablabas de otra cosa totalmente diferente, pero para despertar la curiosidad. ¿Debe ser así el título de una presentación general? ¿O debe ser así el título de una oratoria general, de una presentación general? ¿O más bien una diapositiva? Depende de lo que quieras conseguir. Por ejemplo, hay personas que en internet o por ahí te ponen un título muy llamativo y después vas al artículo y no tiene nada que ver con lo que el título pone. Solo han querido, de alguna manera, captar la atención para que alguien abra su artículo y lo lea, ¿no? Pero yo creo que cuando haces una charla de este tipo, poner un título muy llamativo que no tenga mucho que ver con lo que va a tratar después, por lo menos para mí no parece muy razonable, ¿no? Pero sí es verdad que el título de alguna manera tiene que llamar la atención. Un poco hacia dónde va dirigido. Por ejemplo, si yo aquí en vez de poner curso de oratoria hubiera puesto taller de oratoria, yo creo que todos los que vienen ya un poco esperan que aquí hagamos actividades relacionadas con la oratoria. No tanto el curso quizás puede haber alguna actividad o no, pero si pone taller ya te está indicando hacia dónde vas. Entonces, dependiendo de lo que quieras hacer, el título tienes que un poco acomodarlo para que tu auditorio, tu público sepa lo que vas a hacer, ¿no? Para que no vengan pensando que vas a hacer una cosa y hagas otra distinta. ¿Vale? Sí, pero es similar a la diapositiva que tú habías puesto antes de voy a cocinar. Ajá. Como que despierta, ¿no? Sí. Lo que pasa es que después hablaremos, por ejemplo, de las introducciones, donde después tienes que despertar un poco más. Lo que digas, de alguna manera, tiene que despertar. Por ejemplo, la introducción que usé yo, diciendo que íbamos a hablar de escenas, seguro que más de uno digo, y yo para esto he venido aquí, si yo venía a hablar de oratoria y me ha engañado. O sea, ¿no? De una manera te zarandea para que quieras escuchar lo que viene a continuación. Entonces lo puedes hacer a través del título, pero también lo puedes hacer a través de la introducción, para captar la atención. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno, recopilar la información. Cuando estés buscando, quizás te encuentras con información que no tiene que ver con el título del que vas a hablar ese día. Pero sí es un tema que a ti te gusta y del cual vas a hablar en otras ocasiones. Ese día toco metáforas, pero buscando te encuentras un artículo o varios artículos que hablan de preguntas o de ¿qué haces? No lo leas, no le dediques tiempo porque no vas a tratar de eso en esta ocasión, pero con los ordenadores, los tablets y los móviles, copiar, pegar, guardar en una carpeta, porque si es un tema del que vas a hablar más veces, ese apartado que acabas de encontrar va a salir. Pues ya que has encontrado ese artículo, guárdalo, te va a ser útil un poquito más adelante. Pero no pierdas tiempo investigando ese artículo porque te va a robar tiempo de buscar lo que necesitas para esa ocasión en particular. Pero ya que lo has encontrado, aprovéchalo y manténlo ahí. Después, el quinto punto que menciono aquí es asegurarte de que los datos que encuentras en Internet, sobre todo, sean veraces. En Internet hay mucha información muy útil, maravillosa. Yo creo que la mayoría de la gente ya no vamos a una biblioteca, hay mucha gente que no lo sigue haciendo, pero la mayoría que metes en Internet, busca lo que quieres y ahí te sale información. Mucha de ella correcta, pero no toda. Así que si tú vas a citar de alguien, de algún supuesto experto, en Internet hay muchos expertos de todo tema, o de todos aspectos, pero no todo lo que dicen es correcto. No sé si han oído hablar del experimento de la araña y el sentido del oído.
Un científico decide poner una araña en una parte de una mesa y la hace venir hacia él. Cuando llega aquí le quita una pata y la vuelve a poner en otro sitio. Es un poco cruel, ¿eh? Hasta que le quita la última pata. La pone en el otro extremo y la llama. Y la araña no viene. Conclusión. Las arañas cuando les quitan las patas se vuelven sordas. Eso es una broma que contó Les Luthiers, si no recuerdo mal, en una de sus espectáculos. Pero cosas raras como esas te encuentras en internet las que quieras. Si tú buscas y pones lo primero que pillas, quizás lo que estás diciendo no es verdad. Entonces, busca, pero asegúrate de que lo que le vas a decir a la gente que te está escuchando tenga peso, sea cierto. No vaya a ser que estés diciendo algo que después alguien diga, no, pero eso es mentira lo que me estás diciendo, si es que hay estudios que demuestran que lo que tú has dicho no es verdad. Así que trata de asegurarte de que esa información sea lo más veraz posible. Es verdad que no siempre podemos certificarla al 100%, hay estudios científicos que te dicen que es blanco y otros científicos sobre el mismo tema te dicen que es negro, vale, pero por lo menos dentro de lo que puedas intenta asegurar. Sexto, vocabulario correcto. Y eso es importante porque, sobre todo cuando tratamos con temas o aspectos que tienen vocabulario un poco más técnico, que a veces es difícil saber cómo se dice, palabras que no utilizamos a menudo, pues es bueno que las leas varias veces. Les explico una pequeña experiencia. Hace unos años me acuerdo un hombre mayor que iba a hacer una presentación y entonces él pensó que bueno, una buena idea sería poner una metáfora del protagonista de una película. Entonces se lo preparó, llegó allí, se puso a hablar y cuando llega el momento de hablar de la metáfora, dijo protagonista. Claro, entre todos los que estábamos escuchando, una risita suave, respetuosa, pero bueno, respetuosa excepto sus dos hijas que estaban partidas de la risa. La cuestión es que él, esa sonrisita que todos hicimos, le hizo pensar que aquello que había dicho estaba en lo cierto y nos había gustado. Así que se pasó los siguientes minutos repitiendo protagonista, 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 una y otra vez. Claro, las risas, sobre todo de sus hijas, cada vez eran mayores. Todos podemos equivocarnos, todos podemos decir una palabra incorrecta, somos imperfectos, nos equivocamos, eso es normal, vale. Pero que no sea porque no he dedicado un poquito de tiempo a intentar asegurarme de que el vocabulario que voy a usar es correcto. Que si hay una palabra que no uso a menudo, pues la tendré que leer 10 veces si hace falta, pues leerla 10 veces para que intentar decirla de manera que no me equivoque, no por no haberme preparado. Me puedo equivocar por otra situación, pero por lo menos por no haber dedicado tiempo a preparar. Y séptimo, plantearnos preguntas respecto a lo que vamos a presentar. ¿De qué voy a hablar? Igual que la cena que decimos, ¿no? ¿Qué le voy a dar de comer a mi auditorio? ¿Cuántos saben de ese tema? ¿Son expertos o son personas que se interesan en el tema pero que no lo conocen muy bien? Claro, eso significa que quizás tendré que darles más detalles, más explicaciones para que comprendan. Si son expertos, pues igual puedo usar ciertos términos que ya conocerán y no tengo por qué dedicar tiempo a explicarlos. Así, dependiendo de quiénes sean, tendremos que preparar la información de una manera o de otra. Debo explicar algo, o sea, dar argumentos para convencer a alguien. Debo convencer, o sea, responder preguntas de alguien que tiene cierto tipo de dudas. Debo contrarrestar algo, o sea, hay dos ideas en liza y yo tengo que dar evidencia de que esta es la correcta y esta no. Pues tendré que buscar los puntos que demuestren eso y al mismo tiempo también tendré que conocer la idea contraria por lo menos lo suficiente para poder convencer a mi auditorio de que esta es la idea correcta y no la veo. Y debe motivar quizás, o sea, lo que estoy diciendo debería mover a las personas a que vayan corriendo ahora al gimnasio o que vayan corriendo a ver cómo cuidar su alimentación o que vayan corriendo a comprar un libro que ha salido de... Bueno, pues quizás tenga que motivar, pues la información que busque y que presente tiene que conseguir también ese objetivo. Las preguntas nos ayudarán a ver qué seleccionamos y cómo la vamos después a preparar para presentar. Muy bien, ya hemos hablado acerca de la preparación previa. Ahora llegamos a buscar los componentes. Ya yo sé de lo que quiero hablar, pues ahora, ese soy yo de niño yendo a buscar componentes. Hay que salir a buscar los aperitivos, los distintos ingredientes para los platos que voy a preparar, la bebida,
el postre, cualquier cosa que he pensado hacer, pues es el momento de ir a buscarlo. Ya sé de qué va, pues ahora tengo que específicamente conseguir eso. En el tema de la oratoria, también tenemos ahora que pasar a esa parte, y es organizar eso, localizar los ingredientes y organizar. Hay tres partes de cualquier presentación. Decíamos antes un poco: introducción, cuerpo y conclusión. ¿Cuál preparamos primero? ¿Cuál creen que habría que preparar primero? ¿El cuerpo? Es verdad que la introducción está lo primero y ahora vamos a tratarlo primero, pero no pasa nada. La introducción tampoco es muy larga. Si vas a hablar 5 minutos, la introducción será muy cortita. Si vas a hablar durante media hora, 1 hora, la introducción puede llevarte más tiempo, pero bueno, no es el cuerpo, por lo cual tampoco te va a llevar demasiado tiempo. Pero quizás preparas una introducción muy interesante y cuando desarrollas tu cuerpo te das cuenta de que esa introducción no termina de encajar con lo que tú has preparado. Con lo cual, rómpela, tírala y vuelve a dedicar tiempo a preparar otra introducción. Es mejor preparar el cuerpo y cuando ya sepas qué vas a decir, cómo lo vas a plantear, ahora dedica un poquito de tiempo a preparar esa introducción que capte la atención sobre lo que tú vas a comunicarles a continuación. Pero bueno, volviendo al paso normal en que lo pones cuando lo presentas, lo primero es lo que vas a presentar, la introducción. Tiene que cumplir con esos 2 requisitos que menciona ahí. Tiene por un lado que captar la atención. ¿Cómo se hace eso? Puede ser con un cuento, una metáfora, una pregunta, un problema de la vida real. La idea es algo que tú lances a tu auditorio, que de alguna manera diga: esto me interesa escuchar. ¿Vale? Podríamos empezar directamente a dar información, pero quizás parte de tu auditorio no se queda pensando: ¿y esto me interesa a mí? Si no sé exactamente de lo que va a tratar, pues quizás se queda perdido. Entonces, una introducción nos permite conseguir ese objetivo. Y cuando digo la parte de hacerla correctamente, me refiero a cómo realizas ya la introducción. Muchas personas lo que hacen con la introducción es escribirla con detalle y ensayarla una y otra vez. ¿Para qué? Para ponerse aquí delante de tu público y poder mirarles a la cara y decirles la introducción. Si vas a empezar una charla, lo que sea, y llega el momento de la introducción y estás así, hablando con tu público así, ya les has perdido. Ya les has perdido. Porque la introducción es la parte, decíamos, que va a captar su atención para lo que viene después. Si tú en esa parte que tienes que captar su atención estás con la cabeza baja así, no has captado nada. Entonces la introducción hay que, aunque sea corta, prepararla bien y presentarla con ánimo y mirando a tu público. Que tu público vea que le estás mirando, que haya ese intercambio y que de esa manera puedas despertar el interés de ellos en lo que vas a tratar a continuación. Así, eso es lo que tiene que ver con las introducciones. Ahora viene la segunda parte, el cuerpo. El cuerpo está compuesto, la parte de brazos y piernas, eso, el cuerpo del discurso me refiero, puntos principales, puntos secundarios y lo que llaman puntos terciarios. Así, tienes los puntos principales, son los que llevan el peso de lo que tú quieres decir. Pero un punto principal, solo con enunciarlo, no resuelve el problema. Ahora hay que darle un poco de peso. Eso es lo que hacen los 2 siguientes puntos. Los secundarios y los terciarios lo que hacen es añadir. A veces son razonamientos, son otro tipo de datos, gráficos, citas, ¿vale? Pero tienes eso. ¿Qué es lo que primero habría que hacer? De la información que ya has preseleccionado, escoger los puntos principales. Eso debe ser prioritario, porque a partir de ahí vas a poder desarrollar la información. Si tú empiezas a meter datos y datos, quizás emborronas más el asunto, así que lo mejor es, primero, ¿de qué quiero hablar? Dentro de lo que es curso de oratoria, en este caso preparar la información para presentarla, ¿de qué quiero hablar? ¿Qué debería ser lo prioritario? Esos son tus puntos principales. Y esos puntos principales también tienen unos requisitos. Primero, el orden lógico. Esto del orden lógico es un poco ilógico, me explico.
La lógica no es la misma para todo el mundo, ¿vale? Unos razonamos de una manera y otros razonan de otra. Pero cuando tú preparas la información, tiene que haber un orden lógico, por lo menos para ti. No se trata de ir tirando información sin importar si esta viene antes o esta va después. No se puede aprender a dividir sin primero haber aprendido a sumar. No se puede poner el techo de una casa sin antes haber empezado por las bases. Así, hay un orden lógico. Es verdad que a veces quizás te sientas delante de escuchar a alguien, un experto orador, y quizás diga, yo hubiera cambiado el orden de los puntos principales, según mi orden lógico. Pero para él tenía una lógica la manera como lo organizó. ¿Vale? Muy bien. Pero hazlo de forma lógica, aunque los demás no entiendan la forma en que yo lo he organizado, pero por lo menos intenta que mantenga una estructura lógica a la hora de desarrollar la información. Segundo, que no sean demasiados. Si vas a hablar durante 5 o 10 minutos, un punto ya es suficiente. Como mucho 2 y son 10 minutos. Si pones 10, ya te ha pasado. Porque no vas a poder desarrollarlo de ninguna manera. O sea, ¿para qué das puntos principales que no vas a tener tiempo para desarrollar? ¿Qué tienes? ¿Solo para 2? Pues 2. Ya prepararás otra charla otro día para explicar otros 2, o citarás a la persona o escribirás un libro y lo explicarás, lo que quieras. Pero explica lo que tu tiempo te vaya a permitir explicar. No ves solo puntos principales que después no vas a poder darle consistencia. Y tercero, ¿de qué manera organizarlos? Y esto es importante también, cómo organizarlo, porque hay distintas maneras, como vemos ahí, ¿vale? Subdivisión de ideas, que es un poco lo que he hecho yo. Coges los distintos puntos, intentas ponerlos en orden lógico, pero una idea, la desarrollas, otra idea, la desarrollas, otra idea, la desarrollas, ¿vale? Esa es una forma. Otra forma podría ser causa-efecto. Hablas de una causa y después hablas del efecto. Por ejemplo, imaginemos que estamos hablando del consumo del alcohol, ¿no? Que cada vez los jóvenes consumen más alcohol y explicas esa idea, lo que está pasando, quizás las cifras que demuestran que son así. Efecto. Muchos jóvenes ya no quieren estudiar o ya no saben enfrentarse a sus retos porque como cada vez consumen más alcohol y eso hace que su organismo vaya perdiendo energías y ganas, pues, ¿entendemos? Hablas de una causa y a continuación mencionas el efecto y otra causa y otro efecto y otra causa y otro efecto. Tercera manera, orden cronológico. Claro, esa es fácil cuando tienes que hablar de algo histórico, sobre todo. Pasó tal cosa en tal fecha, tal cosa en tal otra fecha, y vas dando datos en la siguiente fecha y lo que ocurrió, pero eso es para esos momentos en particular. Y la D, problema, solución. Volviendo a lo que decíamos antes, por ejemplo, que los jóvenes consumen cada vez más alcohol, ¿qué hacemos con eso? Ya tenemos el problema, quizás explicamos que una estadística o un informe dice que la cantidad de jóvenes, digamos los datos. Ahora vemos la solución, sería otra manera. ¿Qué hacemos? Tratar de involucrarlo en actividades que despierten su interés, que les hagan estar más activos en el deporte, o otras actividades que les llamen la atención. Problema, solución. Son 4 de las maneras en que podemos organizar nuestra información para que cuando la presentemos de manera lógica, nuestro auditorio pueda seguirnos más o menos y sacar provecho de esa información. Después dijimos que tenemos los puntos secundarios y terciarios en los cuales vamos dando argumentos, planteamos preguntas, explicamos cosas. También podemos añadir pues, algún dato, algún gráfico, citar de algún experto en la materia. Bueno, el propósito de esos puntos son reforzar los puntos principales. Ese es su propósito importante. Que ese punto principal que dijiste cobre peso, que tenga cuerpo, que puedas desarrollarlo y que entiendan lo que tú has querido decir con esto. Y ahora llegamos pues, a la conclusión. Y la conclusión tiene al menos las 3 partes que menciono ahí en la diapositiva. Por un lado, hacer un resumen. Y esas 3 partes es relativo, me refiero. Depende del tiempo que tengas. Decíamos antes, si tú vas a dar vas a presentar una información durante solo 5 minutos, no te olvides hacer un resumen después al final, porque casi vas a tener que usar los 5 minutos para
para hacer el resumen. Entonces, depende del tiempo. Pero si tienes una porción muy larga de mucho tiempo, cuanto más tiempo sea, viene bien hacer un resumen. ¿Por qué? Porque vas a resaltar en el resumen al menos los aspectos principales de lo que tú le has dicho a tu auditorio. Y eso va a permitir que tu auditorio recuerde mejor, al menos, algunas de las ideas principales que tú le has dicho. ¿Vale? Es una manera de que se lleven algo. Cuando es una charla o lo que sea que es muy larga, 1 hora, hora y media, 2 horas, pues es verdad que uno se va perdiendo por el camino, o sea, no se puede evitar, porque nuestro cerebro se concentra durante un tiempo y después ya empieza a volar y a irse por ahí a otro sitio. Entonces, si por lo menos haces un resumen al final de esas ideas básicas, al menos eso se lo van a llevar a casa para recordar y para poder aprobar. Si tienes tiempo, quizás puedas animar a aplicarlo, que eso es un aspecto que siempre sería bueno incluir en la conclusión. Por ejemplo, si estamos hablando acerca de la salud y hemos dado alguna serie de consejos, bueno, pues oye, animar que lo apliquen. Si estamos hablando de cómo preparar una cena formal, que era lo que decíamos al principio, y das una serie de consejos de cómo hacerlo, pues dile, oye, este fin de semana, no pierdas más tiempo. Este fin de semana invita a tus amigos, monta la cena y así aplica lo que acabas de aprender. Así les motiva para que esa información no se quede en el olvido, para que no se pierda simplemente porque no has dedicado un poquito de tiempo a motivarles. Y una tercera, sobre todo cuando son presentaciones un poco más extensas, más largas, pues quizás puede ser invitarles a contactarnos. En algunos casos puede ser para que nos contraten, en otros simplemente para poder seguir añadiéndoles detalles que sean positivos para ellos. Bueno, darles alguna manera de contactar contigo, si hace falta, si es dentro de lo que estás preparando, para que ellos puedan seguir en contacto contigo y puedan seguir beneficiándose. Bueno, llegados a este punto, y como decíamos antes que termina uno aburriéndose, para que no se me aburran demasiado, vamos a hacer una pequeña prueba. Venga, voy a repartir unas hojitas por aquí. Las vamos abriendo y vamos a intentar ordenarlas siguiendo más o menos esa idea que tenemos por ahí. A ver si sabemos. A ver, tenemos ahí las partes de una información que he preparado, que es lo que vimos la semana pasada, así que los que estuvieron la semana pasada ya saben un poquito, los que no, pues más o menos con lo que hemos hablado, quizás lo descubramos. Necesito que alguien me diga el título. ¿Quién tiene el título? Ah, perdón. ¿Quién tiene el título? ¿Metáforas? ¿Ah? ¿Puede ser metáforas? De lo que hablamos la semana pasada, ¿recordamos de qué estuvimos hablando? Ah, tengo el título, sí. ¿Lo tienes tú? Curso de oratoria. Curso de oratoria 1. Ya tenemos el título, ¿vale? Ahora necesitamos los puntos principales. Puntos principales. A ver quién tiene algún punto principal por ahí. ¿Recuerdan cosas de las que hablamos la semana pasada? Metáforas. Metáforas 1. ¿Qué más? Las preguntas. Preguntas. Los miedos. Miedos. Miedos no está por ahí. Pero sí está metáfora, está pregunta y otra más. ¿Vocabulario? ¿Vocabulario? ¿Lo tienes? No. ¿Tú tienes una hojita? No, vale. No. Es que no me acordaba, pero vocabulario no. Puse otro. Yo tengo metáforas. Sí, pero metáforas hay unas cuantas. Hay medios audiovisuales. Metáforas de Medios audiovisuales. ¿Quién lo tiene? Tú, pues, ya tenemos los 3 puntos principales, ¿vale? Pues ahora, dentro de esos 3 puntos principales, que son preguntas y medios audiovisuales, que ahí no he puesto nada, dentro de metáforas, que era uno de los puntos principales, ahora tenemos puntos de refuerzo, secundarios y terciarios. ¿Quién los tiene? ¿Cómo los organizamos, esos puntos? Yo tengo una metáfora, así que no. ¿Qué pone? ¿Cuál es la eficacia? Eso es uno de los puntos, ¿ves? Porque se da paso a otros más. O sea, ¿cuál es la eficacia de las metáforas? Pues ahora tiene que venir cuál es la eficacia. ¿Y cuál es la eficacia? ¿Quién tiene las eficacias? Deben ser sencillas. Esos son requisitos, que también está por ahí. Ese es otro de los puntos para desarrollarlo, ¿vale? Ayudan a recordar. ¿Ves? Un beneficio. Ayudan a recordar. Otro beneficio.
tener similitud con lo enseñado. Eso es un requisito. O sea, para ser una buena metáfora tiene que estar relacionada con lo que enseñamos. Capta la atención. Capta la atención. Por ejemplo, otra de las cosas que debe estar por ahí en alguno de los papeles. ¿Vale? Así, la idea es organizar puntos principales y después debajo añadirle los distintos aspectos que los desarrollan. ¿Requisitos para metáforas? Pues había algunos requisitos. ¿Beneficios de las metáforas? Pues también había otros aspectos que demostraban los beneficios. ¿De dónde conseguimos las metáforas? También había explicaciones por ahí en los papelitos que decían de dónde sacamos las metáforas. Cosas que vimos la semana pasada, que están ahí en esos papeles para ahora organizarlo. Yo no lo hago así, pero bueno, me refiero que era una idea para que viéramos una dinámica. ¿Qué método uso yo para organizar mis bosquejos? Pues algo parecido a esto. No sé si me ahí. ¿Vale? Suelo poner en rojo así lo que son los puntos principales y desarrollamos para abajo siguiendo más o menos este orden de escalones, de manera que si tienes dentro del punto principal, que sea en este caso parte de la presentación, un punto secundario, pero refuerzos, ideas que refuerzan pero que al final esto llega a esta idea principal, el punto principal que tengo. ¿Vale? Esa es un poco la forma que yo lo hago, cada uno lo desarrolla o lo hace como le venga mejor, como más a gusto se encuentre, pero es una manera que se podría hacer. ¿Vale? Pues bueno, ya hemos pasado esta dinámica, ya hemos cambiado un poquito de aire para que no nos compramos demasiado. Vamos a seguir un poquito más con nuestra senda. ¿Cómo presentarlo? Ya lo he organizado, pero ahora tengo que presentarlo de alguna manera. ¿De qué manera puedo conseguir que quede mejor? ¿Cómo emplatarlo? Si es una cena, ¿no? ¿Cuál será la mejor manera de captar la atención de mi público? Pues hay algunas personas que escriben todo palabra por palabra y cada uno hace lo que quiere. Al fin y al cabo cada uno va a presentar la información y tiene que hacerlo como mejor, como más a gusto se puede. ¿Cuál es el peligro de escribir todo palabra por palabra? Que no te pongan atención, ¿sabes? Porque, ¿cómo te digo? Tú eres el que va a dar los puntos clave, ¿no? Ajá. Si vamos a estar más pendiente a la pantalla que al ordenador. Muy bien, esa podría ser una. Pero tú mismo, tus notas. O sea, tú ahora llegas ya, tienes que plasmar todo eso que has buscado y desarrollado, lo vas a poner en un papel para después venirte aquí con unas notas y decir, bueno, voy a presentarme. ¿Cuál es el peligro de que aquí yo ponga palabra por palabra todo lo que voy a hablar con ustedes? Se te olvida uno y no sabes seguir. Claro. Puede ser. No, que si te pierdes, ves una palabra sola y te viene la idea a la cabeza y ya sigues tú. Claro. Naturalidad también. Exacto. Son algunas de las cosas que en realidad nos pasan cuando lo escribimos palabra por palabra. Una, te deja pegado a tus notas. Cuando lo escribes todo palabra por palabra, lo normal es que tengas que estar así, leyendo palabra por palabra porque es lo que has preparado. Y claro, eso hace que no tengas ese contacto tan importante con tu auditorio. Eso lo pierdes, porque hay que pegarse aquí a la información que tú has preparado palabra por palabra. Después, también, que para poder solucionar eso, palabra por palabra, si tú no quieres pegarte tanto a tu papel para poder ver a tu público, entonces la otra opción es aprendértelo de memoria, ¿vale? Que hay gente que lo hace, hay gente que tiene una memoria magnífica y esa memoria fotográfica que se dice que apenas lo ves ya sabes todo, ¿no? Te acuerdas de todo. Muy bien, ¿o no? Pero como decía Alberto, ¿qué pasa si se te olvida algo? Te lo has aprendido de memoria. Y ahora te pones aquí todo chulito, tan tranquilo, suelto mis papeles, pues yo me lo sé de memoria, y empiezas y... laguna mental. ¿Y ahora? Entonces ahora vas corriendo tus notas a intentar ver dónde estaba. Pero como llevas un rato hablando de memoria, ¿dónde estás? Entonces ahora empiezas a intentar localizar en tus notas, al mismo tiempo que quieres seguir viendo a tu público, empiezas a ponerte nervioso y, bueno, terminas encontrando dónde estás. Y sigues, pero ya te has puesto nervioso. Y ahora dentro de un rato, cuando estás nervioso, otra laguna mental. Se te vuelve a olvidar otra cosa. Y eso aumenta más los nervios. Y otro más. Y cuando te quieres dar cuenta, la vida. Entonces, para mí, por lo menos, apuntar todo palabra por palabra no es el remedio. Y otra cosa de las que se dijo, la naturalidad. Cuando tú tienes que leer un libro a un público, nunca sale igual que si lo hubieras escrito tú. Si es tu libro, vale, porque
porque estás hablando, estás leyendo de lo que tú haces, como tú lo estructuras. Pero cuando tienes que leer lo que otro ha estructurado y presentado, no queda igual de bien. Es verdad que si lo ensayas mucho, consigues más naturalidad, pero no es tu forma de decir las cosas. Y eso se nota. Cuando estás todo por escrito, te quedas un poco acartonado, te quedas un poco rígido, no es igual que cuando puedes hablar con tranquilidad. Así que esas son algunas de las cosas que pueden pasar. Pero también puede ser que no tengas para hablar solo 10 minutos, sino que tengas para hablar 1 hora, hora y media, 2 horas. Entonces, en vez de venirte con unas pequeñas notas, te tienes que traer un carricoche para arrastrar un libro así que has tenido que escribir, porque has puesto palabra por palabra todo lo que vas a decirle a tu público. Así, para mí eso es un peligro que afecta a la hora de poder presentar lo que tú has preparado con tanto esmero, de manera que se beneficien los demás. ¿Cuál es mi recomendación? Apunta ideas y conceptos. Una de las primeras cosas que repasamos hoy es que había que leer mucho del tema para conocerlo bien, que había que investigar en profundidad para conseguir datos, detalles, cosas que tú puedas mencionar. Si has hecho esa tarea, eso no va a ser un problema. Si no hemos hecho esa tarea de investigación, de profundizar, de conocer bien la materia, eso va a ser un problema. Porque entonces voy a poner una pequeña frase, una idea, y no me voy a acordar de qué era lo que yo tenía que decir con esa frase. Voy a estar perdido. Pero si he hecho la tarea previa, no pasa nada. La idea y ahora la desarrollo. ¿Qué pasa si se me olvida uno de los puntos pequeños que yo puse por ahí? Decíamos la semana pasada, nada. No pasa nada porque tu auditorio no sabe lo que tú le ibas a decir. Entonces, si se te olvida un punto de refuerzo de un punto principal, no pasa absolutamente nada. ¿Que tienes suficiente dominio? Pues a lo mejor hasta lo puedes decir más tarde. Y has resuelto el problema. Pero no te has perdido. No te has puesto nervioso diciendo, uy, ¿y dónde voy? Que no, simplemente ahora desarrollas esas ideas y conceptos que has puesto. Otras personas lo que hacen es dibujos. Se preparan sus bosquejos a base de dibujos. Y el dibujo les recuerda lo que tiene que decir y lo comunica. Me acuerdo una vez haber encontrado un cuaderno de una niña lleno de dibujos. Y era un discurso mío. Claro, si otro lo hubiera visto, a lo mejor no sabe de qué iba, pero como yo conocía la información que había dicho, cuando vi el cuaderno yo dije, oye, estos dibujos, y empiezo a verlo totalmente. Dibujos y alguna pequeña frase. Con eso tomo nota de todo el discurso de media hora. Así, hay gente que con dibujos se acuerdan mejor que con una pequeña frase. Pues oye, dibujos, no pasa nada, son tus notas. No es al público no le gustará, pero a ti, si te va bien a ti, pues pon dibujos. Otras veces serán gráficos, que te recuerden datos que específicamente tú quieres decir para que no se te olvide. La idea es poner algo sencillo que no te ate a tu papel, que no tengas que estar atado aquí siguiéndolo, pero que te recuerde pequeñas frases, pequeños dibujos, lo que sea, que te recuerde lo que tú quieres comunicar, para que así sea más fácil poder hacerlo y despegarte del papel, que es lo importante. Bueno, ya tenemos, hemos empezado ya a preparar la información en los platos de la cena esa que hemos dicho que íbamos a hacer, pero tenemos también otro problema, y es que si es una cena formal, no es como la que decíamos de tirarse en el sofá y bueno, si llegamos hasta las 5 de la mañana y aún estamos cenando no pasa nada, no. Si es una cena formal lleva unos tiempos. Pero si dejas el tiempo al azar, al final quizás se te pasa toda la noche con el primer plato y no has llegado a cenar. Y seguro que a todos nos ha pasado ir a un restaurante a comer, te traen el primer plato y te comes el primer plato y pasan 2 minutos, y 10 minutos, y 15 minutos, y media hora, y 1 hora, y el segundo plato, ¿aquí qué ha pasado? ¿No? Pues con la oratoria pasa exactamente lo mismo. ¿Qué necesita cada plato? ¿Hay algún plato que necesite más tiempo que otro? Esos tiempos hay que distribuirlos. No lo dejes al azar, distribúyelo tú para intentar adaptarte a ellos. Así, asigna un tiempo específico a cada parte. Antes hemos seleccionado los puntos principales, ¿no? Muy bien. No todos los puntos principales llevan el mismo tiempo de desarrollarlos. La semana pasada hablábamos del miedo. El miedo llevaba mucho más tiempo que mantener tu propio estilo, que era otra cosa de las que hablamos.
Con el estilo estuvimos unos 5 minutos, con el miedo estuvimos algo más de 10 minutos. ¿Vale? Pues desarrollalo tú. Tú sabes a qué quieres darle más importancia, qué va a tener más peso en tu presentación. Pues asígnale el tiempo que tú creas a cada una de esas porciones. Claro, eso no lo soluciona todo, no solo es cuestión de decir 10 minutos y ya está. Eso es un primer paso. Un segundo paso que menciona ahí es buscar la manera de saber cuánto tiempo. Porque tú puedes decir, mira, esto va a llevarme 10 minutos, pero después empiezas a hablar y ya no sabes ni qué tiempo tenías que llevar ya, ni cuánto va a tardar lo que viene a continuación. Yo, después de muchos inventos, al final hay un sistema que a mí me gusta y es el que uso yo. Cada uno que use el que le dé la gana, ¿vale? Aquí no. Pero este es el que a mí me gusta. En el punto principal, que además lo marco con el número para saber en qué orden van, son tonterías mías. Tengo el punto principal, que además lo marco en rojo siempre, lo diferencia como vieron, no sé si vieron antes en el papel que enseñé. Lo marco también con este recuadrito para que se vea bien y he aquí el tiempo. 2 cifras barra 2 cifras. Las primeras 2 cifras son el tiempo que ya debo llevar. Las 2 cifras posteriores son el tiempo que debo dedicar a la porción que estoy empezando. ¿Vale? Si debería llevar hasta aquí media hora, pues aquí diría 30 barra 5 minutos, 10 minutos, el tiempo que yo me asigno. De esta manera tengo en este pequeño recuadro toda la información que necesito del tiempo. Lo que ya debería haber hecho de tiempo y lo que viene en la siguiente porción a continuación que estoy empezando en ese momento en particular. Pero que cada uno busque un método que le guste y que sea fácil seguirlo. Cuanto más fácil sea, mejor es a la hora de poder atenderlo. Pero no se trata solo de marcarlo, como se ve ahí. También es cuestión de que tienes que ajustarte. Así que el siguiente paso, el tercero, es ensaya y ajusta el tiempo. Yo le he asignado una porción 10 minutos, vale. Pero ahora a lo mejor cuando lo ensayo me lleva 7, me sobran 3 minutos. Aún así, la primera vez que lo ensayo yo no lo cambio. Lo mantengo ahí, solo que al lado, como le escribo en una hoja para irlo haciendo, las primeras veces, aquí al lado le pongo un guión y por fuera, no aquí, no toco eso, por fuera aquí apunto 7, que fue lo que me hizo el primer ensayo. ¿Por qué no lo toco en el primer ensayo? Porque decía la semana pasada que cuando preparas la información ahora tienes que pulirla, por menos como yo lo veo. Y en ese pulir la información quizás añades detalles o quitas detalles. Entonces, ¿para qué tocar el tiempo si vas a modificar la información? La modificas. Ya está más o menos pulida como va a llegar. Mentira. Vas a seguir puliéndolo. Cada vez que lo repases vas a ver algo que puedes modificar. Pero lo más importante ya estará colocado o quitado. Entonces, en el segundo ensayo ya sí me da una idea más clara de cuánto tiempo me va a llevar esa porción. Y si veo que en el segundo ensayo vuelvo a hacer 7 minutos, pues ya sé que no son 10, son 7. Entonces ahora sí lo modifico en mis notas para las siguientes veces tratar de atenerme a ese. Cuarto, decide qué eliminarás si te pasas de tiempo. Que no sean puntos principales, a menos que vayas a poder desarrollarlos después en otro momento. Si vas a tener otra charla otro día o más tarde sobre ese mismo tema, quizás puedas añadir aquello que no pudiste dar. Pero si no vas a poder hacerlo, no quites puntos principales. Quita de los puntos de refuerzo, aquellos que dan peso al punto principal, pues selecciona aquellos que quieras quitar. A menos que ya tengas mucha experiencia y decidas no quitar nada e irlo haciendo sobre la marcha. A mí me pasó, por ejemplo, la primera vez que tuve que dar un discurso que me tradujeron, pues bueno, piensa, la traducción se lleva por lo menos un 40% del tiempo, pues había que quitar cosas. Las quité la última vez que lo hice. ¿Por qué? No porque me las esté dando de que se me da bien y puedo adaptarme, no es por eso. Porque te das cuenta que los traductores cambian. Un traductor que conozca el idioma de nacimiento, el idioma al que va a traducir, suele traducir más rápido que el que ha aprendido el idioma. Porque tiene las palabras precisas para traducir todo. Mientras que el que lo ha aprendido quizás tenga que dar una vuelta para explicar un concepto. Y esa vuelta es tiempo. Entonces, ¿qué hacía? Pues lo llevaba y sobre la marcha pues iba decidiendo qué cosas
no decía. Pero las primeras veces, sobre todo cuando falta experiencia, es bueno al menos marcarlo. Decir, bueno, si pasa algo, me como el tiempo, esto fuera, esto que no es importante, que solo es para añadir valor, pues esto lo elimino y ya está, ¿vale? Así, marcar. Quinto, practicar. Y alguien dice, hombre, ¿cómo vamos a practicar si ya hemos practicado? Pero esta práctica no es la misma. La otra era para ajustar los tiempos. Esta es para atenerte al tiempo. Si yo he marcado una porción que debe llevar 7 minutos, los próximos ensayos son para atenerme a los 7 minutos que yo he marcado. Porque si como más tiempo de esa porción, se la voy a tener que quitar a otra. Y ya yo he organizado la información que esta porción va a tener 7, la otra 10, la otra 5, pues ahora tengo que ensayar para meter la información dentro de ese tiempo que yo he asignado a cada parte de partida. Y sexto, deja siempre un poquito de margen. ¿Por qué? Pues porque una presentación aquí ante tu público nunca lleva el mismo tiempo que el que tú haces en casa cuando estás ensayando. En casa estás solo, no hay ruido. Hasta cierras la puerta de la habitación si quieres y te pones unos cascos para no escuchar ruido que tú quieras. Pero aquí eso no lo puedes evitar. ¿Saben esas personas que se ponen a estornudar y no estornudan una vez sino 15 veces seguidas? Pues imagínate que te pasa eso. Estás aquí, un grupo pequeño y empieza, que no lo hace a propósito la pobre, pero te está interrumpiendo. Pues tendrás que parar, tendrás que adaptarte. Un ruido extraño allá afuera en la calle, pues tendrás que parar un poco. Pues recuerda dejar tiempo para ese tipo de cosas. Que después, si estás hablando un poco por libre, en base a ideas, como decíamos antes, te podrás adaptar, porque podrás desarrollar un poquito más la información para aprovechar ese tiempo, si lo tienes. Pero si no has dejado el tiempo, ahora tienes un problema serio, porque ahora ya sí que no puedes hacer mucha cosa para poder solucionar. ¿Vale? Muy bien, hemos hablado acerca de distribuir nuestro tiempo, de cómo hacerlo. Vamos a pasar ahora a otra parte. Tú preparas tu cena, ¿vale? Y todo no es la cena. Resulta que tú preparas tu cena, pero una cena un poco de gala, un poco más formal, pues también tienes que quizás hacer otros ajustes en tu casa, en tu indumentaria, porque no queda serio, por ejemplo, que tú has dicho que esto va a ser una cena medieval y te aparecen ahí medievales y tú apareces de payaso o apareces con la bata de estar por casa, ¿vale? Entonces, pues aparte de preparar lo que es la cena, la comida, pues ahora también hay que preparar otras cosas. Y con tu presentación también hay que preparar otras cosas. Hay cosas que nos permiten comunicarnos con las personas además de nuestras palabras. Las palabras dicen mucho, pero no son la única manera de comunicar con nuestro auditorio. Hay otras cosas también que nos permiten comunicar con nuestro auditorio. Así que empecemos por el entusiasmo. Supongamos que llegan tus amigos a la casa, ya están allí, tus invitados, les abres la puerta, y ahora abres la puerta y te pones ¡venga, venga, venga, venga! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡A la mesa, corriendo, venga! ¿Ese entusiasmo cómo es? Quizás hubiera venido bien una pastillita de esas para tranquilizarse un poco, mucho nervio en la preparación, no sé, pero no va a cuento, ¿no? Le das un abrazo, le das un par de besos, te alegras un montón, pero no montas un pollo porque han llegado los amigos, ¿no? Y que parece que se va a acabar la comida, que se va a quemar. Tienes que mostrar entusiasmo acorde a lo que vas a presentar. Igual que te arreglas acorde a lo que has preparado, el tipo de escena que has preparado, tu entusiasmo con la información tiene que ser acorde a la información que vas a presentar. Y hay algunos aspectos que nos van a ayudar a conseguir ese objetivo. Y es, en primer lugar, vemos disfrutar del tema. Si tú disfrutas de lo que estás diciendo, vas a manifestar entusiasmo de forma natural. Porque saldrá, porque estás contento, porque estás convencido de lo que dices, porque te lo pasas bien, porque disfrutas con ellos. Y eso se transmite. Tu auditorio lo va a ver, lo va a percibir. ¿Por qué? Porque sale de tu interior. Así tienes que primero tú disfrutar del tema. También tienes que, como menciona ahí un segundo paso, estar convencido de que tu auditorio se va a beneficiar de la información. Y eso no es igual. Imaginemos que alguien decide, porque le gusta muchísimo, hablar de las carreras de cucarachas. Pues lo mismo se lo pasa pipa
con las carreras de cucarachas, pero ¿cuánta gente va a escucharme con interés acerca de carreras de cucarachas? ¿Qué beneficio es para su auditorio escuchar hablar de las carreras de cucarachas? A él le gustará mucho, estará entusiasmado, pero ¿aporta algo beneficioso? Quizás a otros 2 o 3 que también como él les gustan las carreras de cucarachas, pero los demás no. Entonces tienes que asegurarte de que lo que vas a decir aporta algo positivo a tu auditorio. Y si tú estás convencido de eso, el entusiasmo también se va a ver, se va a manifestar, porque estarás queriendo comunicarlo con ánimo para que tu auditorio se beneficie de él, para que se pueda disfrutar de lo que tú estás diciendo. Tercero, puedes conocer bien el tema y puedes estar convencido de que a tu auditorio le va a venir bien esa información. Pero, si no te lo has preparado bien, falta entusiasmo. Por mucho que te guste el tema, los nervios de que se me queda algo, de que se me olvida, de que me trabo, eso hace que el entusiasmo no salga con tanta naturalidad. Así que, aparte de saber mucho y de estar convencido de lo beneficioso que es, dedica tiempo a practicar, que es un asunto que hemos mencionado el lunes pasado y por activa y por pasiva. Ensayar, practicar, porque así saldrá mucho más rápido. Si es una porción leída, ensáyalo más. Porque decíamos antes, lo que leemos no es nuestro. No lo he escrito yo, no lo he desarrollado yo. Por tanto, mi entusiasmo a la hora de leer no va a ser igual que si lo hubiera escrito yo. Así, si tienes que leer algo de alguien, una porción, lo que sea, dedícale más tiempo para que salga un poco más natural, a pesar de que no lo hayamos escrito nosotros. Adaptado a la información. No es que he recibido una llamada ni un mensaje, ¿eh? ¿Se acuerdan de ese anuncio? Sí. De una bebida, el niño que abre la caja y ¡un palo! Emocionado. ¿Cuál era la idea del anuncio? Era una bebida muy sencilla, entonces lo que querían hacerte creer o entender, la idea de la propaganda era que las cosas sencillas son magníficas, que no tienes que complicarte la vida, un palo suficiente para disfrutar. Imaginamos a ese niño haciendo esa misma propaganda tal que así. Un palo. Ese tono que te transmite, todo lo contrario, que las cosas sencillas son un rollo, que vaya porquería de regalito nos han hecho cuando podían haberme regalado otra cosa más compleja para ser feliz. ¿Entendemos? ¿Y quién lo dijo? El tono. Porque lo que decía era lo mismo. El tono ha dicho que las cosas sencillas son importantes, según ese anuncio. De la otra manera dice que lo importante son las cosas complejas, caras, ¿entendemos? Así, de acuerdo a la información. Si estamos comunicando algo triste, no vamos a estar sonriendo, nos adaptamos. Si comentamos algo alegre, una noticia buena, pues nuestro estado de ánimo tiene que ir acorde a esa noticia alegre que estamos transmitiendo. Y por último, no lo mantengas todo el tiempo igual. Un tono o un perfil bajo de entusiasmo, de ánimo, termina aburriendo. Aquello de monotono, un solo tono, bajo, y al final tu público pues le ves al rato así apoyado en de al lado, descansando, se han aburrido. Pero lo contrario es igual de malo. Ahora, en vez de aquí abajo, elevas el tono y estás todo el rato. Sales aquí con un dolor de cabeza, un estrés, sales corriendo a una farmacia a tomártelo. No puedes. ¿Te has subido alguna vez en un coche que alguien pone la primera y se pasa? Yo me acuerdo una vez, con unos amigos íbamos a Valencia, voy a su casa, dejo el coche, un hombre mayor, se acababa de comprar un BMW 535, motor 3500, imagínate aquello, pone la primera en su casa, sale hasta la entrada de la urbanización en primera. Me estaba entrando una cosa, el motor todo el rato igual. Terminas harto. Entonces, ni algo tan bajo que no hay entusiasmo, ni algo tan elevado que el equilibrio. Dependiendo de lo que estés diciendo, pues un poco más de entusiasmo, un poco de menos, te vas adaptando a la información. Pero si lo mantienes todo el rato igual, al final agobias o aburres al personal. Otra cosa que hay que preparar también, hay que ordenar la casa. Te has preparado tú, te has